Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Ergon, os doy la bienvenida a esta sesión del segundo diálogo abierto que celebramos, como sabéis, con el apoyo de nuestros miembros protectores y específicamente en este caso con la colaboración de la Fundación Más Humano, de ORH y de Sacando de Abogados. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los participantes, significaros que hemos cerrado las inscripciones porque habíamos tenido una demanda más allá de nuestras expectativas y específicamente, y para terminar ese primer nivel de agradecimientos, quiero específicamente reconocer la disponibilidad a participar en el acto a los cuatro ponentes que me van a acompañar en la mesa. En primer lugar, os presento a Carlos Gutiérrez Calderón. Carlos Gutiérrez Calderón es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, ha tenido una larga trayectoria profesional y actualmente es el secretario confederal de, de, del área de comisiones obreras que se denomina como Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo. Bueno, pues de esto, de las nuevas realidades del trabajo, es de lo que queremos hablar en este debate. En segundo lugar, quiero agradecer la participación de Miguel Ferrer. Miguel Ferrer es abogado especializado en propiedad intelectual y en todos los ámbitos tecnológicos y digitales, y actualmente es el responsable de asuntos públicos en Globo, para el sur de Europa y Latinoamérica. En tercer lugar, Jordi Mateo. Jordi Mateo es un rider, aunque posee un grado de administración y dirección de empresas. Él me pidió expresamente o me ha pedido expresamente que al presentarle haga mención de su edad. Tiene 28 años y es actualmente el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, APRA. Y para terminar, y quiero expresamente agradecerle su disponibilidad a participar en el debate, os voy a presentar a Joaquín Nieto. Joaquín Nieto es el director en España de la Oficina de la Organización Internacional de Trabajo. Tiene una larga trayectoria profesional en temas relacionados con el medio ambiente, la salud laboral, la prevención de riesgos, etcétera, etcétera. A todos ellos, muchas gracias. Y si os parece, vamos a... Bueno, encantado. Yo voy a intentar ser rápido en el sentido de que creo que hay preguntas y va a ser más productivo que luego entremos en ellas. Bueno, como sabéis, Globo es una empresa que se crea en Barcelona en el año 2015 y es una empresa de impacto. Es verdad que se usa mucho las palabras disruptivos, innovación, y en nuestra opinión somos más pragmáticos. Somos una empresa en la que es generadora de actividad y de actividad económica y con impacto social. En eso, ¿qué quiero decir? Que a día de hoy estamos en 21 países y tenemos más de 45.000 personas que trabajan como repartidores. La situación es que, curiosamente, España es el país más complejo en cuanto a la aproximación pública a este fenómeno, eh, porque es el único país, y esto Joaquín has hecho apuntes sobre Francia o sentencias de otros lugares, es el único país en el que la única interacción pública que hay sobre un fenómeno que va más allá del reparto a domicilio, sino que es un tema de tendencias de trabajo atípico, llamémoslo así. La única interacción que hay viene a través de juzgados. Incluso los juzgadores dicen que deberían ser el legislador el que esté definiendo algo que no debe ser. Nos encontramos que en España contamos con 9.000 repartidores
y que hay múltiples realidades. Es un fenómeno que, como también decía Jordi, que seguramente con el enfoque que presenta Jordi tiene muchísimas críticas a nuestro modelo por la forma de acceder a las obras, por la forma si falla la tecnología, pero hay muchísimas personas que su competitividad y su actividad profesional es gracias o la pueden estructurar gracias a actividades como las que permite una plataforma. Entonces, estamos en un tema que venimos defendiendo como empresa europea, que nos fijemos en lo que está pasando en Francia, en Italia a nivel de regulación, lo que está diciendo las instituciones europeas, y lo que nos estamos encontrando es, pues, como digo, una judicialización. Igual estoy empezando muy dramático, yo no soy, tiendo a ser dramático, tiendo a ser optimista porque creo que tenemos una contribución positiva, y es lo que hemos dicho también a propósito de la reciente sentencia del Supremo. Era algo que esperábamos y ahora esperamos que haya un trabajo de política pública y de regulación adecuado, pero adecuado no al trabajo de delivery en una plataforma como Globo, sino un trabajo ambicioso que englobe la variedad de personas que están trabajando a través de plataformas digitales. Es reciente el debate o lo que estamos viendo de abogados, técnicos, traductores. Hay una variedad y en eso es donde deberíamos estar trabajando. Yo creo que está muy bien que tengamos este tipo de diálogo. Gracias. Carlos, adelante. Y Pau, en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en esta charla, en esta reflexión colectiva sobre una cuestión que me parece central, que tiene que ver con, bueno, digamos, está relacionada con cómo la transformación tecnológica que vemos acelerada, porque no es algo nuevo, la digitalización, la microelectrónica y demás, en informática se empezaron a establecer allá por los años 60, 70, pero sí que hay un salto digital de unos años recientes para acá, cómo esa transformación tecnológica y esa aceleración y esa aparición de nuevos entornos laborales que podemos vincularlos a plataformas digitales, pero no solo, está impactando sobre el empleo, ¿no? Está impactando sobre, digamos, no el empleo, sino sobre algo mayor que es el trabajo, ¿no? Cómo impacta en muchos de sus dimensiones. Primero, cuantitativamente, como ya se está empezando a hablar de bueno, que vamos a hacer ante una reducción masiva de empleo como consecuencia de la automatización de tareas que conlleva este salto tecnológico, esta transformación tecnológica. Ahí hay un debate. Tiene que ver con las necesidades formativas, ¿no? Tiene que ver cómo impacta esta digitalización, esta transformación tecnológica en las necesidades de cualificación y recualificación de los trabajadores y de los ciudadanos. Y tiene que ver también con otros dos tipos de cuestiones que a mí es donde me gustaría situar el debate, que creo que generan dos tipos de tensiones, ¿no? En primer lugar, creo que la transformación digital y las nuevas formas de organizarse las empresas a nivel transnacional que está generando una tensión entre el espacio nacional y el espacio transnacional, ¿no? Lo ha comentado Joaquín de la OIT al principio. Yo creo que este es un elemento muy relevante y muestra cómo en muchos casos las regulaciones nacionales se nos quedan estrechas para regular un mercado de trabajo que en muchos casos, a través de estos nuevos entornos laborales, opera a nivel internacional, opera a nivel transnacional. Pongo un ejemplo. Amazon Mechanical Turk, ¿no? Amazon Mechanical Turk es una plataforma para realizar microtareas que juega en el espacio internacional y por tanto es como un fenómeno más complejo de regular y donde las regulaciones nacionales operan limitadamente, ¿no? Y así hay un montón de plataformas que operan en este espacio transnacional, ¿no? Pero hablamos de plataformas, pero hablamos cadenas de valor de industrias enteras que se articulan a nivel transnacional en muchísimos países, ¿no? Bueno, ahí entra la complejidad de las regulaciones nacionales con un mecanismo o con unos movimientos que son transnacionales. Y luego genera otra cuestión que tiene que ver con lo que se ha comentado también, el derecho mercantil y el derecho del trabajo. Cómo la transformación tecnológica se está utilizando como argumento para estrechar la aplicación del derecho del trabajo en muchos países, ¿no?
ir sacando cada vez más colectivos hacia fórmulas, hacia espacios que están regulados por el derecho civil o el derecho mercantil, ¿no? Y hacia fórmulas que se inventan que tienen que ver con con este concepto de las terceras vías, ¿no? Ese trabajador independiente, el trabajador autónomo independiente. Bueno, creo que aquí también se produce una tensión, se está produciendo una tensión y un debate en muchos de los países de nuestro entorno, donde el derecho del trabajo ha sido fundamental en el último siglo, en más de un siglo desde su construcción, desde el desarrollo de su construcción, ¿no? Es aquí donde se sitúa, por ejemplo, el debate que abrió el otro día el Supremo con la sentencia, que me parece muy interesante, muchas de las notas que establece, ¿no? De cómo afrontar desde el plano nacional al menos los nuevos, digamos, el impacto o cómo la regulación debe ir acompañando también esa transformación digital, ¿no? En un momento, en el desarrollo de la sentencia, el juez establece que, bueno, las notas de laboralidad que dan sentido, las notas de laboralidad, la dependencia y la ajenidad que define una relación laboral, deben ir adaptándose a las nuevas formas de organizarse, a las nuevas formas productivas, a las nuevas formas económicas de nuestro tiempo, ¿no? Y esto está relacionado también con la recomendación 198 de la OIT, que también establece y mandata a los países miembros a que, bueno, vayan clarificando las notas de laboralidad a medida que la transformación tecnológica va evolucionando, a medida que la realidad va cambiando. Desde Comisiones Obreras, al menos creemos que hay que, bueno, una puntualización sobre esto. Esto lo vienen haciendo países de muy diferente forma también. Comentaba Miguel el caso de Italia y el caso de Francia, no es lo mismo, pero bueno, pero también está el caso de California, ¿no? La ley de California de cómo amplía el espacio de aplicación del derecho del trabajo, ¿no? a este nuevo de plataformas, y ya ha habido una sentencia, por ejemplo, que considera a todos los conductores de Lyft y de Uber como trabajadores que deben estar bajo una relación laboral. A partir de ahí ya se han producido las amenazas de estas plataformas, de Uber y de Lyft en California, como diciendo, bueno, si me obligas a laboralizar, yo me voy, ¿no? Y lo que están promoviendo para no irse es un referéndum en contra de la sentencia de los tribunales de California. Ley de California que al final lo que pretendía, lo que aspiraba era clarificar esa frontera entre lo que es laboral y lo que no es laboral. Existen multitud de casos. Existe el caso de Noruega. El caso de Noruega o Austria, para plataformas como Glovo, plataformas como, no sé, como Deliveroo, son plataformas que tienen a sus trabajadores contratos bajo una relación laboral y les tienen contratados. Y el sindicato en Noruega, por ejemplo, ha negociado con Foodora, que es esta plataforma de reparto, un convenio colectivo, por ejemplo. Pero es que no nos tenemos que ir tan lejos. Es que Yassi es una plataforma de reparto también que tiene a sus trabajadores contratados bajo una forma. De hecho, hace poco lanzaron una gran campaña de comunicación reputacional diciendo que Yassi contrata bajo criterios laborales. Bueno, como veis, no existe un movimiento homogéneo, existen muchos movimientos. Creo que desde España y desde el sindicato lo que promovemos es que desde las instituciones europeas se produzca un gran acuerdo colectivo, y en la próxima ejecutiva de la Confederación Europea de Sindicatos se va a debatir sobre cuál es la posición de la Confederación Europea de Sindicatos en relación al tema de las plataformas y que trasladar a la Comisión Europea. Y en España creemos que es a través del diálogo social cómo debemos, que es el instrumento adecuado para poder regular todos estos efectos, para poder afrontar todos estos efectos que está produciendo la transformación tecnológica y la nueva aparición de modelos laborales. Primero, un diálogo social en el que están los agentes legitimados. Es decir, en el diálogo social no aparece el primero que aparece por la puerta, sino que hay una regulación de cómo se construye el diálogo social, y ahí están los agentes que tienen legitimidad democrática para asistir y negociar con el gobierno todo lo que tiene que ver, al menos en el ámbito laboral. Y una segunda cuestión, como decía antes y vinculándolo a lo de antes, creo que hay fenómenos nuevos o nuevos modelos de negocio que
que sí que por supuesto pueden encajar en una regulación mercantil y se pueden establecer relaciones de autónomos. Nadie niega eso. Lo que consideramos, y lo que considera Inspección de Trabajo, y lo que consideran los tribunales en primera instancia, y lo que considera ya finalmente el Tribunal Supremo, es que plataformas de reparto pues se ve que no son intermediarias, sino que se ve, y lo que dice la sentencia, es que vienen a organizar y a coordinar todo el servicio de reparto que se produce, ¿no? Y por tanto los trabajadores están bajo la de subordinación y la dependencia de las órdenes de estas plataformas. Y por tanto lo que se tiene que establecer es una relación laboral. Por tanto, afrontar desde el diálogo social, tanto en España como a nivel europeo, los impactos que está produciendo la digitalización, la transformación tecnológica y los retos que nos suponen la aparición de los nuevos modelos de negocio, sin apriorismo, pero siendo consciente que a raíz o que derivado de esta transformación tecnológica se está produciendo un debate interesado en lo que se pone en cuestión el derecho del trabajo, favoreciendo el derecho mercantil como derecho regulador de la prestación de servicios laborales, de trabajo. Gracias Carlos. Ya sé que moderar, tenemos todos algo, decíamos antes que hemos adquirido, ya sé que moderar un debate con todos los temas que se han puesto encima de la mesa en este entorno es complicado, porque probablemente sería mucho más fácil hacerlo en formato presencial, y esperemos que pronto podamos hacerlo en formato presencial. Han salido muchos temas y lo que me gustaría es que hay una serie de no sé cuántas conversaciones, ideas que han aparecido en el chat, etcétera, etcétera. Yo tenía una serie de preguntas formuladas, etcétera, etcétera. Yo lo que pretendo ahora es que, por favor, me lo indiquéis de la manera que estiméis más oportuno y que os interrumpamos o intentemos interrumpirnos, intentemos, digamos, formar un diálogo, ¿no? Entonces, a mí me parecen que hay tres elementos que me parecen para resumir un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hay un primer elemento, yo creo que nadie pone en cuestión que hay que regular laboralmente unos nuevos formatos de carácter laboral. Otra cosa es cómo, en qué características se hace. La segunda cuestión importante, y es también fruto de vuestro análisis, es que probablemente el derecho laboral no es nada, como nada en la vida es permanente, y que el derecho laboral tiene que adaptarse a las nuevas realidades. Ese sería el segundo punto que yo os quisiera plantear. Y el tercero es el problema de la legitimación, ¿no? Entonces, sobre estos tres puntos, ¿alguien quiere hacer algún tipo de matiz, algún tipo de comentario? Joaquín. Sobre la representatividad, que me parece que era esto de la legitimación que comentabas, Pau. No, lo ha puesto encima de la mesa Carlos, con toda... Sí, lo ha puesto encima de la mesa Carlos, y lo ha puesto encima de la mesa el representante de la asociación de riders que hablaba anteriormente. Sí, me parece que es un tema clave, pero eso tiene que ver con uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo considerados a nivel internacional, y que España tiene ratificado los convenios al respecto sobre libertad sindical y negociación. Es uno de los gaps, de las ausencias que aparecen en algunas de estas estructuras de plataforma del trabajo. O sea, los trabajadores tienen derecho a agruparse y a constituir agrupaciones de trabajadores que se llaman sindicatos. Luego al sindicato le puedo llamar el nombre que quiera, asociación X, pero bueno, formalmente, legalmente, será la forma de estructura sindical. España, que es un país avanzado, tiene perfectamente regulado, como la mayoría de países avanzados, esta cuestión. Y incluso en España hay elecciones sindicales. O sea, son los trabajadores quienes tienen derecho a tener sus representantes, a los que se pueden presentar a las elecciones sindicales, los sindicatos e incluso asociaciones de trabajadores en cada momento. Entonces, la representatividad es algo que está perfectamente establecido. En fin, al fin y al cabo, los temas de libertad sindical son desde los albores de la revolución industrial, y es algo que está muy avanzado. Pero la cuestión es,
existe libertad sindical, existe capacidad de agrupación de los trabajadores en las empresas, existen elecciones sindicales para que estos trabajadores puedan tener sus representantes y, por lo tanto, cuando se abre un diálogo social, además de los representantes de los trabajadores en el diálogo social global, que son las organizaciones sindicales más representativas, las que han tenido más apoyo de los trabajadores, al igual que en la organización política, en el legislativo o en el gobierno, lo son aquellas organizaciones políticas que han tenido más votos de la ciudadanía. Lo mismo sucede a nivel de los representantes de los trabajadores. Bueno, esto es algo que habría que resolver y se resuelve desde la perspectiva de la libertad sindical. También desde la perspectiva de la negociación colectiva, que es un principio y derecho fundamental del trabajo, que habría que establecer. Es decir, las condiciones en las que se va a desarrollar esa actividad por parte de los trabajadores se regulan a través de un convenio colectivo. El derecho del trabajo, pero no solo el derecho del trabajo, no lo establece todo. Claro que no es bueno que sean los tribunales los que digan. Claro que tiene que haber una legislación y que el derecho del trabajo se tiene que amoldar a la nueva realidad. Pero incluso así tendría que haber una negociación colectiva, tendrá que haber convenios. Y esos convenios tendrán que regular. ¿Con quién negociar esos convenios? Con los representantes legítimos de los trabajadores que se han podido organizar. Es que, en fin, no vamos a inventar el fuego ni la rueda. O sea, eso está ya y lo que se trata es de aplicarlo con criterios insensatos. Joaquín, perfecto. Hemos captado tu mensaje, creo que está suficientemente claro, pero es probable que Jordi no opine exactamente lo mismo. Jordi, por favor. Entiendo por lo que estaba diciendo Joaquín. Primero de todo, nuestra entidad es una asociación, no es un sindicato. Y viendo a lo que ha dicho nuestro compañero Carlos antes, en Estados Unidos ha sido precisamente una asociación de gig workers, no un sindicato, quien estaba liderando el cambio de modelo. ¿Cuál es la diferencia entre una organización de trabajadores y un sindicato? La OIT no entendemos esta diferencia. Nosotros tenemos nuestra forma jurídica, es una asociación en vez de un sindicato. Nuestra forma jurídica no es un sindicato. Pero si queréis representar a los trabajadores tendréis que acudir a la LOLS, a la legislación. Autónomos, a una agrupación autónomos. Entonces, precisamente encaminado a eso, quería decir que en Estados Unidos es precisamente una asociación de gig workers, no un sindicato, quien está liderando este cambio de modelo y está siendo escuchado. Y lo que nos ha pasado aquí en España, cuando nos hemos reunido con la directora general del trabajo, que dice que nuestra asociación y las asociaciones de repartidores no son agentes sociales válidos para tener en cuenta en toda esta regulación. Entonces yo me pregunto... ¿Ganan elecciones sindicales y ganaréis las elecciones sindicales? Por supuesto, que tendréis toda la representatividad y el derecho a firmar un convenio colectivo. Y si no, claro, es que no es posible, porque sería algo contra la libertad sindical y de negociación colectiva. Pues tal y como te iba diciendo, Joaquín, nosotros no somos un sindicato, sino que somos una asociación de autónomos. Y tal como os decía, ¿por qué en Estados Unidos las asociaciones pueden estar liderando el cambio del modelo y nosotros, las asociaciones de autónomos que estamos aquí presentes en España, que representamos más de un 70% de los colaboradores actuales, ¿por qué no nos quieren tener en cuenta? ¿Por qué no somos agentes válidos? Bueno, igual os tenéis que presentar a elecciones para ver si realmente quién es más representativo. Claro, porque eso no lo define cada quien, eso lo define lo que definen los trabajadores. Lo que pasa aquí en España es que las asociaciones de autónomos no están en el diálogo social. Y, sí, los autónomos que tienen varias organizaciones, ATA y otras organizaciones, están en el diálogo social en los temas que se corresponden con los autónomos. Y eso nos sorprendió, que el gobierno nos dijo, si queréis formar parte del diálogo social, afiliados a ATA, a la COE, a una patronal, pero vosotros como repartidores, aunque somos conscientes de que representáis posiblemente a la mayoría, no nos dijeron si era cierto o no nos querían tener en cuenta. Entonces, nosotros, por lo menos yo hablo del colectivo de riders, nos sentimos aislados, no estamos escuchados ni por los ministerios ni en todo este ámbito de la regulación. Y yo os quería lanzar a esta pregunta, ¿por qué? Y somos... Está claro lo que tú lanzas y está claro que hay un problema de legitimación. ¿Alguien más quiere comentar ese tema? No hay ningún problema de legitimación.
voy a entrar en discusiones sobre este punto, pero Pero porque hay un problema de legitimación. Hay un problema de legitimación porque los sindicatos, digamos, legitimados no habéis sido capaces de a un colectivo que está reclamando la defensa de esto de que las asociaciones de riders hablan por todo el colectivo, eso es lo que dices tú, porque hay riders que no están por los ser autónomos. Y es más, es que los tribunales establecen claramente que la cuestión no parte de la voluntad de las partes, sino la cuestión y lo que juzgan los tribunales son las condiciones de hecho sobre las que se efectúa el trabajo. Esto lo están diciendo indicios del 2016, que desde entonces han cambiado mucho las cosas. Pues bueno, porque tendrán que tribunar. Yo no estoy diciendo eso, pero esto lo dicen en Francia y lo dicen en Sebastopol. Más allá de la voluntad de las partes, lo que juzgan los tribunales son las condiciones de hecho sobre las que se efectúa el trabajo. Aquí la voluntad de las partes da igual. Sí. Pero mismamente, como te iba comentando, han cambiado mucho las cosas desde 2016. Estamos viendo países vecinos como Francia o Italia que juntamente los gobiernos, los sindicatos, asociaciones y plataformas pueden llegar a regular el sector. Nosotros somos conscientes que se tiene que regular, que hay muchas cosas que mejorar, pero realmente, quizás finalmente, como ha pasado en Francia o en otros países, tiene que pasar por la creación de una nueva figura y no meter todos en el mismo trabajo. Pero si en Francia acaban con esa nueva figura, en Francia los tribunales han considerado laboral a un repartidor. Pero si no estamos poniendo, por favor, Carlos y Joaquín, no estamos poniendo en cuestión la laboralización. Es decir, por eso yo he planteado los tres temas. Yo he planteado tres temas. Una, el tema de la laboralización que creo, y además creo que la sentencia, yo no soy jurista, pero creo, y hay algún comentario en el chat de algún jurista que apoyaría y que refuerza lo que voy a decir. Es decir, creo que los cuatro, la sentencia de Globo ha planteado cuatro temas que son más que evidentes, y aunque se afecte a un caso concreto y un caso de 2016, etcétera, etcétera, creo que hay elementos fundamentales para analizar que la aplicación del derecho laboral es lo que aplica a ese nuevo entorno de los formatos laborales que nos estamos centrando, porque hay otros ámbitos, pero bueno, al concepto de riders y al concepto de lo que entendemos por ese entorno, pero el problema fundamental para mí en estos momentos no es un problema de laboralización, es un problema de quién articula ese diálogo y ese proceso de negociación y dónde está la legitimación sindical. Pero sin entrar más en ese tema. No, hombre, aquí esto es que tú Carlos, luego te dejaré, por favor, luego te dejaré volver a intervenir en este punto. Vamos a Miguel que intervenga también, por favor. Bueno, yo iba a llevar la conversación o iba a proponeros hablar de más el tema regulatorio, o sea, en cuanto a cómo se puede avanzar en un modelo en el que todas las partes estén de acuerdo, alineadas y se sientan protegidas. El otro día tuve una conversación muy interesante con una persona de UGT y le comentábamos y estuvimos revisando el acuerdo que ha llegado el sector de plataformas en Italia en base a una norma que se aprobó el año pasado. Y esta legislación que se aprobó el año pasado en Italia establece que cuando una empresa o un sector negocie con los agentes sociales una serie de condiciones, de derechos y de coberturas, se puede crear un convenio colectivo en el que aún así se mantiene la figura de trabajo autónomo, ¿vale? Esto es el modelo italiano, es un modelo extraño dependiendo cómo lo veamos, pero ha sucedido en Italia y ha sido aprobado por dos partidos que están muy en la misma cuerda ideológica que pueda haber en España o en Portugal. Y mi conversación con esta persona UGT era interesante porque me decía, joder, sí, perdón la palabra, pero me dice, oye, esto es una relación laboral, esto encaja en lo que nosotros defendemos como una relación laboral y tiene las protecciones que esperamos.
Y yo le digo, pues es que igual estamos hablando de lo mismo, pero con envoltorios diferentes. Es decir, nuestra posición aquí, y aunque estoy leyendo algunos mensajes hiperventilados de algunas personas que están en esta conversación hoy, nuestra posición no es de coste, nuestra posición es de la operación y de las particularidades de este modelo. ¿Qué nos diréis? Esto ya está inventado. Bueno, igual está inventado, pero tiene unas particularidades que invitan a que hagamos una reflexión hacia dónde va. Y sobre todo porque nosotros estamos diciendo, queremos dar más protección, pero queremos mantener las particularidades y la competitividad del modelo. Y es lo que a mí me gustaría apuntar, porque precisamente habéis comentado cosas como la negociación colectiva. Es interesante lo que está diciendo ahora mismo la Unión Europea. Ha abierto una consulta sobre la negociación colectiva en el trabajo autónomo. Representatividad del trabajador autónomo, más derechos y con una autorregulación del trabajo mucho más específica. Yo creo que ese es el tipo de conversación y hacia donde deberíamos ambicionar que se acaben definiendo políticas públicas. Y lo digo porque en España, por ejemplo, y ahora igual diréis que está demonizado, no sé qué, tenemos una solución que si se plantea adecuadamente, si le añaden más derechos y le damos más seguridad jurídica, podría ser una solución, que son los acuerdos de interés profesional, que no deja de ser un modelo cercano a la negociación colectiva, que lógicamente desde el punto de vista del ámbito sindical no se va a estar de acuerdo. Pero ya tenemos algo que lo podríamos reforzar y al final igual encontramos una solución, en vez de tensionar o de deslegitimar a una persona o a un colectivo porque no están dentro de un encaje tradicional que es lo entendido del diálogo social. Lo que sucede luego es que te cogen, y no siendo igual, te cogen en Dinamarca y los acuerdos que se llegan en el ámbito de autónomo, en una especie de negociación colectiva, cogen los tribunales y te dicen y te lo tiran abajo por cuestiones de competencia. Lo sé, de hecho lo comentamos el otro día, Carlos. Y muchas veces la cuadratura del círculo es compleja. Es que es súper compleja. Yo creo, es si que me os permitís, invito, perdonad, y acabo, os invito a que leáis la entrevista que dio el secretario de Estado de Trabajo ayer en el diario.es. Me parece muy ilustrativa. No digo que esté de acuerdo en todo lo que dice, porque entre otras cosas empieza a hablar del algoritmo como algo casi de delirio, pero lo que me parece muy interesante es su reflexión de decir, puede haber una sentencia del Supremo ahora, que nosotros digo que respetamos, ¿vale? Puede haber una sentencia, pero no es la solución. La solución va a pasar porque busquemos medidas o instrumentos que ahora no tenemos. Y yo hablo de negociación colectiva y estoy de acuerdo. Lo de Dinamarca es un ejemplo. Ha fallado, ¿no? Pero joder, podemos seguir trabajando en eso. Y yo creo que eso, insisto, lo tenemos que trabajar con los sindicatos también. Joaquín, tú querías entender. Joaquín, venga, sí, si me permitís, yo veo que hay una evolución también en función de las sentencias, etcétera. Hay una evolución en el sector hacia la conveniencia de que haya una regulación. La cuestión está en si esta regulación va a estar dentro del mundo del derecho del trabajo o va a escapar, va a ser una fuga del derecho del trabajo, como decía al principio. Pero por supuesto que todas las nuevas formas del trabajo van a implicar una afinación de la regulación para las nuevas realidades. Algunas cosas están resueltas. Yo creo que, por ejemplo, los temas de representatividad están resueltos, salvo por un aspecto, de que los trabajadores de las empresas de menos de 5 trabajadores no tienen derecho a elecciones sindicales, y creo que esto es una cuestión en general, ¿no?, de este sector, que habría que resolver en estos tiempos para que las organizaciones que representan a los trabajadores lo representen con toda la legitimidad del mundo, con la misma legitimidad, insisto, con la que los diputados representan a la ciudadanía y los gobiernos representan a la ciudadanía, con mecanismos electorales, que es como se deben hacer las cosas. Entonces, bueno, estas cuestiones pueden tener una resolución. Las cuestiones de negociación colectiva, de convenios, de acuerdos, porque se dice, hay que regular a través de un diálogo social. Perfecto. Esto es lo que nosotros defendemos, diálogo social tripartito. Y hay que regularlo en conjunto. Después hay que regular el sector a través de un diálogo bipartito. Llámesele como se le llame. Se quite o no se ponga el nombre sindical. Lo que está claro es que
la estructura de diálogos representativos que representan a las empresas y que representan a los trabajadores como forma de organizar, hay que hacerlo. Y yo veo un avance en la voluntad de que se establezcan esos diálogos y se establezcan estas formas. También hay que resolver algunos asuntos complejos, como es el de la salud laboral, que no es tan fácil a resolver con ideas creativas que pretendan pasar por encima del derecho del trabajo. Me explico. La legislación europea o la legislación española sobre prevención de riesgos laborales establece claramente que la responsabilidad de la prevención de riesgos laborales es de la empresa. Entendido la empresa como la entidad que estructura la organización del trabajo. Y si son varias las empresas, por el artículo 24, por una coordinación entre las distintas empresas. Porque la prevención de riesgos laborales no es un asunto individual. Requiere una visión colectiva, eliminar los riesgos que se pueden eliminar, evaluar los riesgos que no se han podido eliminar y hacer una política de prevención respecto a estos riesgos, que suele ser compleja y que requiere unos servicios de prevención propios de la empresa o ajenos, y que requiere unos equipos personales de protección individual y que requiere una formación. Entonces, todo esto también hay que hacerlo, porque, claro, los riders están en una actividad que es peligrosa, que están en la calle, que pueden tener un accidente, que pueden morir, y de hecho ha sucedido. Y ahí, claro, la legislación española es una legislación protectora, incluso el Código Penal establece la responsabilidad penal de la empresa si un trabajador está sometido a riesgo, incluso sin resultado, por incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales que están determinadas. Entonces, todo esto no se puede pasar fácilmente de todo ello con artificios, dijéramos, lingüísticos. Es necesario entenderlo seriamente e ir a una articulación de conjunto. Y esta articulación de conjunto es lo que defendemos desde la OIT, que se puede hacer en cada país, y nos gustaría que se pudiera hacer a nivel internacional, con acuerdos a nivel internacional, porque estos trabajos de plataforma, no estamos hablando solo de riders, como antes, hay muchos otros trabajos de plataforma que requieren una buena regulación, y algunos trabajos se parecerán mucho más al trabajo por cuenta ajena y al trabajo ajenidad y dependencia. Otros no, otros serán trabajos autónomos, que existían toda la vida como trabajos autónomos y que ahora se hacen a través de plataformas y que requerirán también una cierta regulación. Todo esto hay que verlo de una manera abierta, pero también de una manera en la que, como digo, el principio sea de que el trabajo no es una mercancía y de que no haya una fuga del derecho del trabajo y una elusión de las obligaciones laborales o de las obligaciones fiscales de las empresas con la excusa de las plataformas digitales. Si eso queda de lado y se establece un diálogo sincero, abierto, todo es posible, claro, y con el tiempo, claro que se regulará. Creo que ha sido muy buena la sentencia del Tribunal Supremo, es insuficiente, porque la propia presidenta actual del Tribunal, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ha dicho, es que nosotros hemos hecho una sentencia para un caso, y lo que se trata es de regular no un caso, se trata de regular una realidad social que está ahí. Y es lo mismo que decía el secretario de Estado de Empleo, y lo decía con razón. Se trata no de ir caso a caso, sino de regular una situación de conjunto. Y eso hay que hacerlo con diálogo, y con diálogo social general y con diálogo social sectorial. Esa es nuestra propuesta y por ahí se puede avanzar. Joaquín, vamos a ver, es decir, nos queda 20 minutos. La verdad es que creo que es muy interesante el debate. Creo que era un paso que era probablemente necesario, y creo que es bueno, digamos, que consolidemos este esfuerzo que hacemos desde la Fundación Ergon para ese debate y para este análisis, a pesar de que evidentemente haya diferencias de criterio y que se han manifestado y que se han visualizado, ¿no? Pero yo insisto que al margen de que no sé si va a haber tiempo de centrarnos en algunas de los comentarios que aparecen en el chat, que hay algunos muy interesantes, al margen del comentario que creo que estaba fuera de lugar, Miguel, que has hecho antes sobre la consideración de algunos de los comentarios. Yo creo que hay comentarios con opiniones muy interesantes en el chat y que vamos a intentar recoger también en el informe de conclusiones. Para ir avanzando, vamos a ver. Para ir avanzando, pero dando un paso atrás. Hicimos un primer diálogo en julio, vamos a hacer un tercer diálogo el próximo mes para terminar este ciclo y para a partir de ahí preparar
un informe, unas propuestas, unas ideas que puedan ser interesantes para poner en disposición de los legisladores, de los interlocutores sociales, de los que realmente estáis afectados por esta situación. Pero volviendo a la situación del diálogo anterior, que os recomiendo a todos los ponentes, que creo que algunos ya lo habéis visto, porque me lo habéis indicado, y a los participantes que por favor lo veáis, porque creo que fue extraordinario, fue un diálogo muy interesante, muy interesante. Y os quiero resumir ahora mismo, y que quisiera saber vuestra opinión sobre esos 4 puntos que os voy a plantear, que creo que son el resumen del primer diálogo, y para ver si podemos ir avanzando en esas conclusiones. Primero, yo creo que en el primer diálogo hubo un consenso clave, y creo que esto es una evidencia, y ese entorno de hoy creo que lo muestra, que es la laboralidad. Es decir, yo creo que en estos momentos no hay nadie con 2 dedos de frente que se plantee que la nueva dinámica de los riders, la nueva dinámica de los nuevos formatos laborales no debe de tener un encaje dentro de lo que es el ámbito laboral. Yo creo que eso es más que evidente, y eso no lo cuestiona absolutamente nadie con 2 dedos de frente, y creo que ninguno de los que estamos en esta mesa. Otra cosa es cómo encajarlo y cómo gestionarlo. Segunda cuestión, que es esta que hay que tomar conciencia de que a realidades diferentes hay que aplicar criterios y principios diferentes, y que no hay nada en la vida, y todos lo sabemos, los que ya tenemos una cierta edad y somos padres o abuelos como yo, sabemos que no hay nada permanente y que hay que adaptarse a estas nuevas realidades, y que creo que es absolutamente necesario entender los 2 principios, laboralidad, pero también la necesidad de adaptación. La tercera idea, esa idea de esa visión, de esa necesidad de esa regulación, en donde tenemos que tener muy en cuenta a quiénes son los interlocutores, es decir, no cuestionar el papel de los interlocutores sociales, pero de alguna manera reflexionar sobre eso que yo he intentado introducir, y que creo que es evidente, que es quién tiene legitimación para esta negociación, sin cuestionar en absoluto el papel de los interlocutores sociales que están reconocidos, etcétera, etcétera. Y un último punto que nos pareció muy interesante, centrado además en el esfuerzo que hacemos Herbón relacionado con las políticas activas, etcétera, etcétera, que una de las cosas que habría que también modificar sería cuál es el impacto que tiene que tener estos nuevos formatos laborales en lo que es la definición y el contexto de las políticas activas del país, sobre las cuales, como sabéis, estamos reflexionando muy profundamente desde el punto de vista del gobierno. Entonces, ¿podemos avanzar? ¿Os parece que todo esto tiene alguna implicación? ¿Podemos dedicar los 15 minutos que nos quedan a centrar algunas ideas que nos sirvan para encauzar el debate en estas 4 propuestas que os estamos formulando? Carlos. Sí, varias cuestiones. En muchos de estos debates tendemos a poner el acento en la cuestión de los riders y las plataformas de reparto. Cuando el fenómeno de la digitalización, cuando el fenómeno de la plataformización del trabajo desborda con mucho la cuestión de los repartidores. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Habrá que establecer mecanismos, y tenemos instrumentos desde el diálogo bipartito, desde la negociación colectiva, para regular, para adaptar toda la transformación tecnológica que se está produciendo en las empresas y está generando nuevos entornos laborales, digamos. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. El tema del teletrabajo, bueno, no es de ahora, pero la implantación masiva que se ha llevado a cabo y encontrarnos con una regulación limitada, bueno, pues ha exigido que a través del diálogo social tengamos que adaptar la legislación a esa nueva realidad masiva del teletrabajo. Pero el teletrabajo, desde que se venía implantando en España, en empresas, viene haciéndose mayoritariamente a través de la negociación colectiva y extendiendo esa forma de trabajar, esa nueva forma de trabajar que se implantó hace años, hace bastantes años en España, adaptándola a los entornos a través de la negociación colectiva. Por tanto, yo lo de la laboralidad, bueno, pues hablar plataformas que encajen en una relación laboral, pero es que no estoy cerrado a que haya otro tipo de plataformas que encajen en una relación mercantil. Yo a esto no me cierro.
Seguro que las hay. Ahora, que hay algunas que encajan en la relación laboral, pues lo decimos nosotros y lo viene diciendo tribunales, inspección de trabajo y demás. La adaptación de la regulación, sí, sí, yo creo que todo el mundo puede estar de acuerdo en una necesaria adaptación de la regulación. Más si cabe que la regulación es más allá que el Estatuto de los Trabajadores. La negociación colectiva es parte de la regulación y la negociación colectiva es enormemente flexible para amortiguar, como decía antes, y para afrontar los desafíos que nos pone encima de la mesa en sectores y en empresas la transformación tecnológica. Pero bueno, centrándonos en la regulación general, la adaptación sí, pero la cuestión es cuál es el sentido de la adaptación. A nuestro juicio, y en esa tensión que se produce, que comentaba Joaquín, comentaba por parte de, lo he comentado yo mismo, a nuestro juicio la adaptación bajo esa tensión de la huida de la laboralidad, es decir, bajo esa tensión entre el derecho del trabajo y el derecho mercantil, a nuestro juicio la adaptación del marco tiene que ir en el sentido de extender la aplicación del derecho del trabajo a cada vez más colectivos. Y habrá quien esté por la labor de que haya colectivos que tengan que salirse, cada vez más colectivos tengan que salirse de ese marco laboral, de esas relaciones de trabajo, de esa aplicación del derecho del trabajo a otros formatos o bajo criterios, o se tendrán que regular bajo criterios de relación mercantil o civil. Nosotros estamos de acuerdo en la adaptación, pero aquí la cuestión, el debate está en el sentido que le damos a esa adaptación. Y a nuestro juicio, a juicio de comisiones obreras, tiene que ir en el sentido de extender el derecho del trabajo como la aplicación del derecho del trabajo a estos nuevos ámbitos que lo están poniendo en cuestión, ¿no? La legitimidad. Yo es la primera vez que oigo que la legitimidad viene siendo cuestionada, pero si la legitimidad está muy clara. Comisiones Obreras es el sindicato mayoritario del país y la mayor organización social y tiene en procesos democráticos en empresas de nuestro país el 35% de la representación sindical. El 35%. Casi 100.000 delegados por todo el tejido productivo de nuestro país. Casi 1 millón de afiliados. Pues yo no sé cuál es el problema con la legitimidad, que viene recogida en la regulación de la LOLS, que viene establecida también por la Constitución española, de quién es un sindicato mayoritario encargado y con la responsabilidad de, en el diálogo social bipartito, establecer, bueno, dialogar o negociar todo lo que tiene que ver con el marco laboral. Y aquí hay aspectos de la adaptación, de ese marco laboral general, que tienen que ver, o sea, que interpelan a ese diálogo social para que se produzca un proceso de negociación con la necesidad de adaptarlo en el sentido que sea. Ya comentaba antes cuál es el sentido nuestro. Y luego estará la negociación colectiva en cada empresa, que a través de la representación que se obtenga, pues negociará quien esté legitimado en ese ámbito para negociar. Pero aquí el cuestionamiento de la legitimidad, pues yo no lo veo por ninguna parte. Es más, es que los autónomos también están en el diálogo social. Es que la patronal también está en el diálogo social. O sea, entre todos los agentes legitimados, pues seremos los encargados, porque así nos mandata la Constitución española para negociar, dialogar sobre todo lo que tiene que ver con el marco general de derecho al trabajo, ¿no? Y luego todo el tema de políticas activas de empleo, pues yo creo que es importante adaptarlas a las nuevas necesidades que tienen que ver con la cualificación, el reskilling y demás cosas. Ok, Miguel, ¿quieres intervenir? Bueno, yo te corrijo, Pau, no los 29 asistentes a esta reunión están de acuerdo en que esto es un modelo laboral, ¿vale? Yo creo que he hablado varias veces contigo, pero nunca te he dicho eso. Y mira que depende cómo podemos estar de acuerdo en el 99% de las cosas. Hablando de regulación, contraer solo eso, yo creo que hay un tema muy importante, y pensando en clave de nuestro país, a nivel de España, que debería ser interesante el estudio de la comunidad de riders, es decir,
tanto de la comunidad de riders como de las personas que interaccionan a través de plataformas digitales, que llevándolo el tema ahora otra vez a esto y no al trabajo aquí en general. Porque se da la circunstancia que creo que no hay un análisis público con datos sobre exactamente qué es esto. El otro día hablábamos con la gente de Digital City Society en Barcelona y nos han dicho que se están dedicando a preparar un documento de agregación de estudios, de encuestas y demás sobre este fenómeno, porque hay tal caos, hay tal dispersión, que no solo nosotros, sino todo el mundo es muy confuso. Y eso yo creo que debería ser la primera fase para definir políticas y regulaciones sobre este fenómeno. Os diré un ejemplo que he vivido yo. Hace unos meses tuvimos una reunión con el equipo de migración del ministerio a cargo de este área, que es precisamente un departamento que se encarga de analizar los flujos migratorios en el país, su impacto en el mercado laboral, su inclusión y cuál es la realidad de estas personas cuando llegan al país, ¿vale? Para que no acaben estando en cautivos de actividades, para que tengan pues, políticas de inclusión. Pues para mí lo más ilustrativo fue que desconocían totalmente cuál es la realidad de la comunidad migrante en su interacción con las plataformas. No hablo de Glovo, hablo de Cabify, hablo de Airbnb, hablo de plataformas de microtareas, plataformas de tareas en domicilio. Eso para mí es lo más ilustrativo de la realidad en la que estamos viviendo y que yo creo que estamos siempre en una posición abriendo debates, unos nos descalificamos, otros no encontramos un conjunto. Creo que esa es la parte más fundamental y lo público, el ámbito público no está haciendo ese trabajo. Yo creo que con esos datos, que antes Javier Creus también lo apuntaba en el chat, creo que con datos vamos a definir una mejor solución para esto. Y ese era mi apunte. Jordi. No se te oye, Jordi, no se te oye. Sí, perdona. Viendo un poco también encaminado lo que decía Carlos, yo también considero que es una mal llamada ley rider. Yo creo que debería ser una reforma, la reforma que debería pretender el gobierno de todas las plataformas digitales. Y volviendo un poquito a la legitimidad, nosotros representamos a la mayoría de repartidos en España entre las tres asociaciones que una de ellas es represento, y nuestra voluntad es seguir prestando servicios en estas plataformas como repartidores autónomos. Y lo único que quería puntualizar para el final es que queremos una legislación que contemple este modelo de trabajo, cómo se está desarrollando. Esto garantizaría incluso la inclusión de mucha gente en un mercado laboral contraído por el desarrollo de la economía y ahora más por la crisis sanitaria. Queremos regulaciones claras acerca de cómo desarrollar nuestro trabajo, contemplando el tema de días libres, vacaciones, baremos de precios, que incluso, si sabéis, la aplicación de MyTaxi, los taxistas autónomos usan una tecnología, usan una plataforma para captar a unos clientes que les va a llevar desde un punto A que van a llevar a un punto B. Incluso esta tecnología tiene un coste para ese taxista por servicio. Y en ningún momento estamos teniendo sobre la mesa de que los taxistas autónomos, aparte de captar sus propios clientes, que los repartidores autónomos también podemos hacerlo, que por usar esa tecnología sean falsos autónomos. Y gracias por, si es la última intervención, gracias por Pero no es lo mismo lo de MyTaxi. MyTaxi es un taxista autónomo que pone desde un punto A, le dice, vete a recoger a la calle, a Plaza del Sol, lo llevas a la calle, en el invento, a la Castellana, cobra el precio, el baremo como taxista, que ya está regulado en el sector, que es algo que solicitamos nosotros, y también MyTaxi se lleva una comisión por ese servicio que ha prestado ese taxista autónomo. Finalmente, está usando una tecnología que le está teniendo un coste para una pequeña comisión para MyTaxi y él acepta ciertos pedidos, bueno, podemos decir ciertos viajes de llevar a un punto A a un punto B, lo puede rechazar si quiere, puede hacer sus clientes que se encuentran por la calle y es lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos colaboración con muchas plataformas, tenemos nuestros propios clientes, decidimos con quién colaborar en qué momento y en el caso de la colaboración con las plataformas está por usar esta tecnología que tenemos libertad o no de colaborar y que es lo que no escoger, pues se lleva una comisión la plataforma.
Y es lo que queremos decir, desde 2016 quizás sí que nuestra colaboración con las plataformas no teníamos libertad ni de rechazar, ni de dónde conectarnos, cuándo hacerlo. Pero a día de hoy, incluso muchas plataformas como Deliveroo, Uber, Stuart, tú te puedes conectar cuando quieras, a las 8, 9 de la mañana, 10 de la noche, cuando quieras. No hay una imposición de horarios, igual que a día de hoy tiene un taxista. Y finalmente te decía, ¿por qué Jordi, yo creo que el tema es un tema cuestionable, lo que estás planteando, pero evidentemente es también debatible. Joaquín, ¿quieres intervenir? Sí, me parece que los 4 puntos que has planteado son muy interesantes desde el punto de vista de avanzar en un diálogo y creo que merecen ser considerados para debates de futuro. Y empezaré por el último. Estas plataformas, toda la digitalización y todo el desarrollo de las plataformas son una oportunidad para la sociedad, no solo de mejorar la relación entre proveedores y usuarios de una serie de servicios que los han revolucionado de una manera muy positiva, tanto para los proveedores como para los usuarios. También es una oportunidad de generación de empleo, sin ninguna duda, que está ahí. Y por supuesto que hay que ver estos fenómenos de una manera positiva. Y que desde ese punto de vista, en las políticas activas de empleo, se tiene que ver toda la oportunidad que representan las plataformas y aprovecharla al máximo, sin ninguna duda. Y ahí hay mucho por hacer, desde la acción pública y desde la acción privada. Hay muchísimo por hacer. Invitamos a que se haga. Desde el punto de vista de la representatividad. Claro, las representatividades tienen que estar reguladas, porque todo el mundo va a decir y va a considerar que es el más representativo. Eso pasa en la política y pasa en cualquier ámbito social. En el caso de las representatividades que tienen que ver con el trabajo, están bastante reguladas en la ley, en el caso a nivel internacional y en muchos países, y en España en la LOLS, en la Ley Orgánica sobre Libertad Sindical, está regulado cómo se hacen y hay elecciones periódicas y todo eso permitiría pues establecer la representatividad, tanto la representatividad general, que es la que tiene que estar a la hora de establecer una regulación general, como la representatividad concreta en un sector que tendrá que estar reconocida a la hora de establecer las condiciones concretas de ese sector. O sea, ahí también se puede avanzar. Hay que avanzar algo más en la representatividad del mundo autónomo. Ahí todavía hay espacios de avance y que sería necesario que se vayan resolviendo, pero no me refiero solo a los trabajos de plataformas en general, como hay también que clarificar la realidad de autónomos económicamente dependientes, falsos autónomos, existen, y en el debate que hay sobre el sector riders es clarísimo lo que han hecho los tribunales al respecto, autónomos que tienen trabajadores a su cargo y que por lo tanto son emprendedores, empresarios. En fin, hay una realidad que habría que afinar en la regulación y entonces vamos a que efectivamente la regulación tiene que ir afinándose, resolviendo temas del pasado que no estaban resueltos, como por ejemplo esto que estoy comentando de los autónomos, y resolviendo asuntos de futuro, pero resolviéndolos de manera coherente, porque no siempre en el momento ha salido el debate sobre los autónomos, o sea, la consideración, luego tiene que ver, por ejemplo, a la hora de la fijación de precios. Voy a, en un minuto, en Holanda, por ejemplo, los músicos de las orquestas, antes las orquestas tenían sus trabajadores y funcionaban. Dejaron de tener sus trabajadores y se hizo que los trabajadores fueran contratados para un concierto como autónomos. Y claro, aquello representó un caos y una bajada gravísima de los ingresos de los músicos, que no tenían ni para vivir. Entonces los músicos se agruparon y dijeron, una asociación laboral de músicos, y establecieron unos precios. Claro, las orquestas llegaron a los tribunales, dijeron que era competencia desleal y no les permitieron establecer. Efectivamente. Entonces, esto no funciona. O sea, la sociedad... Bueno, decir, perdón, Joaquín, pero decir que no funciona, yo insisto, la Comisión Europea está abriendo este debate para buscar si la negociación colectiva en el mundo de trabajo autónomo puede ser una solución para muchos casos de trabajo típico. Es a lo que me refería, que las nuevas realidades implicarán nuevas regulaciones y las nuevas actividades empresariales tendrán que ser respetuosas con la legislación existente. No se trata de desbordar la legislación, de
presentar las cosas, como digo, como si el trabajo fuera una mercancía, cuando el trabajo no es una mercancía, porque lo desarrollan personas que son sujetos de derecho, y luego ya veremos, ¿no? Habrá que hacerlo y mientras tanto, pues habrá que respetar la normativa existente. Y el derecho del trabajo tendrá que seguir siendo una aportación también para las nuevas realidades, de una manera abierta y de una manera protectora, que es su finalidad y que tiene su función de ser ahora y mañana. Vamos a ver, mirar, estamos en tiempo de descuento, como dicen los que saben de esto, que son las 5:18 según mi reloj, por tanto nos quedarían 2 minutos. Yo, casi para concluir, aunque vosotros queráis hacer una matización de última hora, pero muy puntual, yo os diría lo siguiente. Primero, agradeceros a todos vuestra participación y vuestra presencia. Creo que el debate ha puesto en una hora y cuarto, ha puesto encima de la mesa los grandes temas que están encima de la mesa y que además todos visualizamos y todos conocemos y los hemos debatido con tranquilidad, etcétera, etcétera, sin exageraciones, etcétera, de los cuales es muy positivo, muy oportuno. Creo que en este sentido la labor de Ergon de facilitar ese debate, digamos, creo que es positiva. Vamos a tener un tercer debate de conclusiones al cual os invitamos a participar y os convocaremos, ya os pasaremos información, etcétera, etcétera. Agradeceros a todos los que habéis estado escuchando e interviniendo. Creo que se han planteado cosas muy interesantes en el chat. Vamos a ver cómo lo recogemos. El chat, digamos, que el diálogo sea grabado y vais a tener la posibilidad de visualizarlo porque vamos a incorporarlo en nuestra web. Y al final yo quisiera terminar simplemente con dos frases. Una, respecto a las consideraciones, creo que en la vida nos muestra que no hay nada fijo, ni permanente, ni inamovible, y creo que la vida es cambio y que todos nos tenemos que ir a adaptar a este cambio, que nos guste o nos guste esta nueva realidad de los nuevos formatos laborales están ahí y que no podemos ponernos una prenda para engañarnos a nosotros mismos, pero también quiero decir que es bueno que estos cambios se fundamenten en base a lo que hasta ahora hemos desarrollado, hasta ahora lo que tenemos, etcétera, etcétera, que también tiene que adaptarse y modificarse, porque no quisiera terminar generando un debate con los entornos sindicales, pero a lo mejor quizás los entornos sindicales deberíais haber sido más capaces o deberíais de asumir mayor capacidad para asumir esos elementos de asunción de representación y legitimación. También en contra de las plataformas, decir evidentemente que las plataformas tendrían que ser mucho más flexibles, mucho más útiles y mucho más abiertas a entender las situaciones y a evitar determinadas situaciones, digamos, que pueden ser perjudiciales para determinados colectivos de trabajadores. Mirad, yo escribí y en el resumen de conclusiones de la sesión pasada, esto está escrito por mí, puse el ejemplo, puse un ejemplo que salió en el debate, que es que con la regulación de los nuevos formatos laborales va a ocurrir algo parecido que ocurrió desde el punto de vista laboral con el trabajo temporal, es decir, nadie quería entenderlo, nadie quería reconocerlo y luego finalmente se convirtió en una realidad después de una primera reforma o de una primera legislación o regulación legal que fue estúpida, absurda, etcétera, pero finalmente se reguló y hoy es una realidad con todos nosotros, de la misma manera que ha ocurrido con el tema de la diversidad sexual y la diversidad y diferentes entornos a este nivel que también hace unos años eran muy mal reconocidos y que, recogiendo la crítica que nos ha hecho Joaquín al principio de la sesión, también deberíamos de aprender nosotros para que en los próximos debates, en las próximas sesiones de Ergon, hubiese un mayor nivel de diversidad de género en nuestros ponentes. Hasta aquí os doy a todos muchas gracias
y os agradezco una vez más vuestro tiempo y hasta pronto. Adiós.